Buenas tardes, les habla el apóstol Patricio Sánchez desde los estudios de la casa mía. Y queremos este día presentarles a usted un tema que muchos hermanos me han pedido sobre el tabernáculo. Quiero explicarles que Dios le dio a Moisés el diseño de un tabernáculo cuando él estaba en el monte. Y le dijo de esta manera: haz conforme al modelo que te fue entregado. ¿De qué está hablando Dios? Está hablando justamente de una maqueta. Y esta maqueta representa todo como lo hace Dios. Dios tiene una forma de hacer las cosas. Y Él crea esta maqueta, el tabernáculo, para mostrarnos cómo Él crea las cosas. Cuál es el orden de las cosas que Él crea. Ejemplo, el tabernáculo tiene que ver con el ser humano. El tabernáculo tiene que ver con la creación. El tabernáculo tiene que ver con la eternidad. El tabernáculo tiene que ver con casi todas las cosas de la vida espiritual de una persona. Por eso hoy día quiero tratar de alcanzar algunas cosas y enseñar. No sé que no voy a poderlo todo, pero gran parte voy a tratar. En primer lugar, la Biblia me habla de 7 tabernáculos o templos. El templo y el tabernáculo es lo mismo. La diferencia es que el templo es sólido y el tabernáculo era de cortinas. Ejemplo, está el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, después el templo de Salomón, el templo de Ezequiel, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes y el templo del final de los tiempos. En total, 7 templos o tabernáculos en esta tierra. Cada uno de ellos tiene un simbolismo. En primer lugar, el tabernáculo de Moisés, si usted lo nota, tiene 3 espacios. Está el atrio o patio. En ese patio estaba rodeado por cortinas, completamente, de 4,5 metros, que daban vuelta y cercaban el tabernáculo y había una sola puerta. Luego estaba la tienda, donde estaba el lugar santo y el santísimo. Solo podían entrar ahí los sacerdotes, nadie más. No podían entrar ni los levitas, ni las personas. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Luego el lugar santísimo. Y el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, que era la cabeza de todo el sacerdocio, una vez al año. En el 7º mes, a los 10 días del mes, en el día de expiación, él podía entrar y tenía que entrar con sangre y con fuego. En primer lugar, el lugar santo estaba compuesto por 3 cosas. A esta mano, a tu mano izquierda, estaba el candelabro, después la mesa de los panes y por delante estaba el altar del incienso. Hacia arriba habían cortinas, al lado una muralla de madera, de acacia, ya cubierta de oro. El sacerdote no podía usar zapatos, por tanto todo el tiempo en que el sacerdote estaba ministrando era descalzo. En el atrio estaba 2 cosas: el altar de bronce y la fuente de bronce. Del altar de bronce, donde se hacían todos los sacrificios, se tenía que sacar el fuego. Dios encendió ese fuego, por tanto no es un fuego prendido por los seres humanos, sino que Dios desde los cielos mandó su fuego y encendió ese altar. Y de ahí se tenía que sacar todo el fuego para el tabernáculo, para el candelabro, para la mesa de los panes, para el altar del incienso o de adoración y para el lugar santísimo. No se podía sacar fuego de otro lado. Uno de los hijos de Aarón hizo eso. Borracho, sacó fuego de otro lado y fue a ofrecer incienso y Dios los mató. Nadab y Abiú murieron por causa de que no tomaron fuego de donde Dios había mandado. Porque esa es la verdad espiritual primera. El fuego de Dios nace desde el altar de bronce y el altar de bronce representa la cruz de Cristo. Cristo y su cruz es el centro de todo el evangelio. Y es el centro de toda la historia de la iglesia y de la doctrina de la iglesia, y es el centro del Antiguo Testamento completo, porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a un solo hecho: a la cruz de Cristo. Todos los sacrificios, sea de cordero, de aves o de animales como el ganado, como el vacuno o otros animales, ya tenía que ser tipo y sombra de Cristo. Lo que no se podía ofrecer en el altar del incienso era el burro, el perro y los animales inmundos. Solo se podían ofrecer animales limpios. Ahora, interesante es que las brasas de ese, cada vez que se movía el tabernáculo, porque el tabernáculo era una tienda que se movía. Entonces, los sacerdotes tenían que llevar ya las cosas. Ellos entraban al lugar santo y cubrían todas las cosas con cortinas azules, porque los levitas no podían ver
el candelabro, ni podían ver la mesa de los panes, no podían ver el altar del incienso y no podían ver el arca del pacto. Les era imposible verlos a ellos, estaba prohibido para ellos. Es interesante esa idea, ¿ya? Y ellos, ¿qué hacían? Los levitas desarmaban todo. Habían tres grupos de levitas porque hubieron tres hijos de Leví, Coat, Gersón y Merari, que cada uno de ellos desarmaba una parte. Ejemplo, los de Gersón desarmaban todo lo que era el atrio. Los de Merari, todo lo que era el santo. Y los de Coat, todo lo que era el santísimo. Ellos cargaban las cortinas, las varias cortinas que habían, ya las puertas, porque había una puerta en el atrio, una puerta en el santo y una puerta en el santísimo. Interesante que la puerta del atrio se llamaba camino, la puerta del santo se llamaba verdad y la puerta del santísimo vida, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la puerta de la revelación, no hay otra puerta. En cierto modo el tabernáculo es cristocéntrico. Usted tiene que aprenderlo así porque el sumo sacerdote representa a Cristo. Nosotros somos el sacerdocio de Cristo del orden de Melquisedec. Y había un sacerdocio antes con Aarón, que era el orden de Aarón, que terminó justamente en la cruz del Calvario. Hasta ahí llegó el sacerdocio arónico, no seguía después. ¿Por qué? Porque Cristo es el sumo sacerdote nuestro con nuevo orden sacerdotal. Cuando uno ve el tabernáculo, veámoslo humanamente, o sea, hablemos del cuerpo humano. El cuerpo humano está dividido en tres partes, o más bien el ser humano, en espíritu, alma y cuerpo. Voy a decirlo en el orden que la Biblia lo presenta. Y el espíritu representa al Santísimo, el alma representa al Santo y el cuerpo al atrio. Recordemos que la Biblia nos habla que somos templo del Espíritu Santo. ¿Ya? Y Pablo escribiendo ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 dice: si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un templo no hecho de manos, eterno en los cielos. Y Pablo escribiendo también en los Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 y 20, habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en el 3:16 habla que la iglesia entera es templo del Espíritu Santo. Ahora, el universo está creado en el orden del tabernáculo también. Tenemos el atrio que representa la tierra, el santo que representa el firmamento y el santísimo que representa el trono de Dios o el tercer cielo. Cuando uno empieza a ver todo esto, se da cuenta que hay mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque el tabernáculo es muy amplio. Yo voy a permitir que ustedes, si tienen preguntas, me las envíen para poder yo contestarles mientras estoy dando el estudio. Si a usted le interesa el tema y tiene alguna pregunta del tabernáculo, envíemela por favor. Es interesante que lo primero que se encontraba cuando tú entrabas ahí al atrio era el altar de bronce, que representa la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque justamente es la cruz de Cristo lo que dirige nuestras vidas y es el comienzo de la vida cristiana. Luego estaba la fuente de bronce. La fuente de bronce representa un lugar donde el sacerdote tiene que lavarse bien lavado para poder entrar al lugar santo. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, lo primero que usted encuentra es que había 5 columnas que representan los 5 ministerios. ¿Ya? Para entrar al lugar santo se necesitaba entrar por los 5 ministerios, porque es esta gente, los 5 ministerios, los que tienen la tarea de enseñarnos la verdad. Ellos nos enseñan la verdad. Él mismo constituyó a unos apóstoles, ya profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Pero estos 5 ministerios tienen que trabajar con nosotros, con la iglesia, enseñándonos la verdad. Esa es mi tarea, como apóstol y como maestro de la palabra y como pastor, enseñar la verdad de la palabra. Guiar al pueblo hacia la verdad. Ahora, cuando usted ve el tabernáculo tenía una cualidad, tenía un altar de bronce, tenía un lugar donde se lavaba la gente, tenía un candelabro y tenía una mesa de los panes y un altar del incienso y un arca del pacto. La diferencia es que el arca del pacto, cuando el tabernáculo se paraba, salía del tabernáculo y caminaba 3 días adelante. ¿Para qué? Para expulsar todas las fuerzas satánicas que hubiera en el desierto que pudieran impedir el paso del pueblo de Israel. ¿Ya? Huyan delante de ti tus enemigos, decía Moisés, cuando el tabernáculo salía. Vuelve a los millares cuando el arca del pacto volvía. Esa arca del pacto representa la gloria caída. ¿Por qué la gloria caída?
Porque si usted nota, en el cielo, cuando usted ve Apocalipsis, hay 4 clases de querubines. Pero en el arca hay 2. ¿Por qué? Porque 2 cayeron. 2 cayeron. Satanás y Apolión. 2 querubines. 2 rebeliones. La primera llegó a la tercera parte de los ángeles. La segunda eran los guardianes de la tierra, y entre ellos estaba Apolión dirigiéndolos, y también cayeron. No me corresponde hoy día hablar del tema de los caídos, pero voy a hablar que esos cayeron y están encerrados hoy día ya en el abismo, juntamente con los demonios que son echados allí. Cuando usted habla del tabernáculo, tiene mucho que decir, mucho que decir. En primer lugar, el tabernáculo tenía una tienda en donde lo único que iluminaba era el candelabro. ¿Por qué? Porque mientras más espacio usted tiene, mientras más espacio tiene usted, menos espacio tiene Dios en su vida. Por eso el atrio representa justamente el espacio del hombre, mucho espacio, en donde lo que dirige a las personas no es Dios, es el sol. La gente ve el sol, ve al resto que hacia afuera. Usted puede mirar hacia afuera y escuchar el ruido afuera. ¿Por qué? Porque está cerca de la salida. Representa a los carnales, a cristianos que no han madurado, porque ahí lo que hay es bronce. El bronce representa juicio. Estamos en constante juicio y hay gente que da vuelta en el atrio durante toda una vida y nunca entra en la verdad. Porque es necesario que entremos al conocimiento de la verdad. Pero a la gente no le gusta entrar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no quiere aprender. ¿Ya? La Escritura claramente señala que hay gente, lamentablemente, que no desea ser instruido, ni corregido, ni enseñado. ¡Qué pena! ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Tú no puedes entrar al lugar santo si tú no deseas ser enseñado, porque el lugar santo es para los que quieren aprender la verdad. Y la verdad es una. No hay muchas verdades. Una. Y esa verdad es Cristo. Y Cristo, la verdad, es también la palabra. La palabra y Cristo son una misma cosa. La palabra y Cristo son una misma cosa. Esta es la palabra escrita y Cristo la palabra viviente. Recuerde que el mismo en Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, otra traducción dice la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dios ya nos habla por su palabra. Aquí está el carácter de Dios, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios, los principios de Dios, el diseño de Dios. Por eso cuando hablamos del tabernáculo, nos estamos presentando con el diseño de Dios. Dios tiene un diseño para todas las cosas. Y ese diseño está escrito en su palabra. Ahora, cuando usted habla del tabernáculo de Moisés, está hablando justamente del legalismo. ¿Qué hace David? David toma el arca, solo el arca, nada más que el arca, desde el lugar santísimo, cosa que no se podía hacer porque el sumo sacerdote solamente una vez entraba. Una vez, en el 7º mes, a los 10 días del mes, entraba. El día de expiación era el único día que podía entrar al lugar santísimo. David no. Toma el arca del lugar santísimo, la saca y la lleva, porque recordemos que el tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón. Desde allá lo traslada a Jerusalén, al monte de Sión. Y ocurre una cosa, hay un problema. David no sigue las reglas que Dios estipula en su palabra. Eran los levitas los encargados de llevar todas las cosas del tabernáculo. Él no, como todas las demás religiones usaban bueyes, él imita a las otras religiones y usa bueyes para que llevaran el arca. Estos trastabillan, pretende para el arca que se va a caer y Dios mata a Usa. ¿Qué enseñanza tenemos aquí? Que no importa la visión que usted tenga acerca del Evangelio, no puede salirse de la palabra de Dios. Si usted se sale de la palabra de Dios, alguien va a perecer, alguien va a sufrir las consecuencias, las cosas no van a resultar, porque yo puedo tener una visión del Evangelio. Y está bien. Usted puede tener una visión del Evangelio y está bien, puede ser diferente a la mía. No hay problema. Pero su visión y la mía tienen que sujetarse a la palabra de Dios. No pueden salirse. Porque hoy día hay muchos que pretenden salirse de la palabra de Dios. Decir que hay una nueva revelación. Hay revelaciones nuevas, pero no una revelación constante en cuanto a la verdad. Usted tiene que aprender. Hágame la pregunta. ¿Qué representan los objetos en el arca? Bueno, voy a terminar lo que estoy hablando y voy a volver al arca. El arca es llevada por
por David, y cuando ve lo que pasa, David tiene miedo y lo pone en la casa de Obed-edom. Y la casa de Obed es bendecida porque el arca está ahí. Luego Dios le permite a David, ahora conforme a la palabra, llevar el arca, los levitas, hasta el lugar de Jerusalén. Ahí pone un templo en donde no había atrio, no había santo, solo santísimo. La misma presencia de Dios estaba allí. El arca era muy especial. ¿Ya? El arca representa el trono de Dios. Y hay tres cosas que descienden del trono de Dios. Primero, la vara. La vara representa la unción. La unción, ya, porque recordemos que es la vara de Aarón. Y dice que la vara reverdeció, ya, creció, dio renuevos y floreció. ¿De qué está hablando? La unción tiene tres cosas en tu vida. La unción que representa la vara. Lo primero, te hace crecer. ¿Ya? Lo segundo, te da vida nueva, porque reverdeció. Y lo tercero, te hermosea. Eso provoca la unción en ti. Luego está el maná. El maná representa la dependencia del trono de Dios que tenemos que tener nosotros. Yo y usted dependemos del trono de Dios. El maná es justamente eso. Ellos no podían comer otra cosa. No había nada en el desierto. Había solo maná. Y Dios dio órdenes para comer el maná. Todos los días tienen que sacar lo suficiente para el día. Y no guardar para el otro día. Eso se llama dependencia. Pero ellos no guardaban para el otro día. Y eso se abusanaba y hedía. Y bueno, le dijo, y el sexto día sacarán el doble para el séptimo. Algunos no sacaron lo que debían sacar y no tenían el séptimo día. Siempre cuando Dios da reglas, cúmplalas. Viva por las reglas que Dios establece. No viva bajo sus propios principios. Hay mucha gente en la iglesia que viene a la iglesia pero vive bajo criterios personales. Tiene su propia opinión, hace las cosas a su manera. Hermano, Dios está diciendo, usted depende de mí. Porque si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. No nos pertenecemos, yo dependo de Dios en todo. Soy el ministro de la iglesia, pero no dependo de la congregación, dependo de Dios. Dios usa esta congregación para bendecirme y para honrarme, pero mi dependencia no es de la congregación porque usted no me da a mí, usted le da a Dios y Dios me lo deja tomar a mí. Esa es la diferencia. Usted no trae los diezmos a mi vida. Se les trae a Dios. Y Dios, como yo estoy en el tabernáculo, como soy el sacerdote de la casa, me tomo de eso, porque la Biblia dice claramente que los que trabajan en el altar, vivan del altar. Ese es el principio. Y tenemos en tercer lugar, ya, y esto es muy importante, tenemos la vara de Aarón, el maná y... Los panes. ¿Ah? Los panes. Ah. No, los panes no. Las tablas de la ley. La tabla de la ley. Bien. Y es como mis alumnos están perdiendo. ¿Qué pasa? Y la tabla de la ley que representan los mandamientos que vienen del trono de Dios. Hay tres cosas que vienen del trono de Dios. Los mandamientos, la dependencia y la unción. Yo dependo del trono de Dios en tres áreas. ¿Dependo en qué? En la unción. La unción viene del trono. El Rey de Reyes y el ungido por excelencia derrama sobre mí su unción. Dependo de lo que Dios provee. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa? El maná representa eso. Dios provee todo lo que yo y usted necesitamos. Dios provee todo lo que usted y yo necesitamos. Todo lo que necesitamos viene de Dios. Usted puede buscar de mil formas alcanzar algo, pero si Dios no lo quiere, no lo va a recibir. Y usted puede decir, pero es que, ¿qué pasa con el coronavirus? Vamos a morir de hambre. Si usted depende de Dios, va a llegar el pan a su casa. Va a llegar la comida a su casa. No va a llegar la enfermedad a su casa. Usted está dependiendo de Dios, no de la situación que le rodean. Ve a Israel. Si no dependía de Dios en el desierto, se moría. No había comida, no había agua, no había cobertura. Entonces de día estaba la nube, por tanto tenían sombra. Y de noche el fuego, por tanto tenían calor, porque de noche en el desierto hace un frío horrible. Ya no se les agotaron los zapatos ni la ropa se envejeció. 40 años me gustaría tener esa clase de zapatos, ¿no?
que te duren 40 años y no se eche a perder. ¿Qué tienda dará esa ropa a Dios? Se llama la tienda del trono. Está en la tienda del trono en que las cosas no se echan a perder y todo te resulta de maravilla. Ojalá dependiéramos de Dios. Y están los mandamientos. Claramente Dios dice, ¿ya? Porque yo hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Los mandamientos no vienen del hombre, no son humanos. Los hombres tratan de poner reglas de ellos. Y eso no es así. Todas las reglas de la iglesia tienen que venir de Dios. Escritas al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos son el carácter de Dios. Sé, y estoy seguro, que lo que la Biblia señala es verdad. Los mandamientos no han pasado, la ley no ha pasado. Hay mucha gente que quiere anular la ley, pero la ley no viene de cualquier parte, viene del trono de Dios. La pregunta es, ¿por qué yo ya debo cumplir la ley? Porque la ley muestra el carácter de Dios. Y escuche esto, no hay hombre que haya cumplido la ley. No hay ni siquiera uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. Por eso estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no cumplimos. Si Dios no hubiera tenido misericordia y enviado a su Hijo para pagar el pecado, porque pecado es infracción de la ley, el pecado que tuvimos nosotros en romper esa regla que viene del trono, de no cumplir la voluntad del Padre. Por eso Jesús dijo que tenemos que orar de esta manera. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En los 10 mandamientos. Y en los 2 primeros. Los 2 primeros, que no son de los 10, porque algunos confunden eso, creen que los 2 primeros, amar a Dios y al prójimo, vienen entre los 10, está equivocado. Son aparte de los 10. Tenemos 2 mandamientos primero, 10 después, 120 después y 613 preceptos. Todo eso es la ley de Dios. Ahora, todos los preceptos que tengan que ver con sacrificio tienen que ver con la cruz de Cristo. Ya no se hace. Ya no puedo matar un cordero para traerlo a la iglesia y ofrecerlo a Dios. Puedo matarlo para hacerme un asado, pero no para venir a la casa del Señor y hacer eso. ¿Por qué? Porque ya hay un cordero que murió en la cruz y su sangre preciosa nos limpia a todos nosotros de todo pecado. Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios que limpia los pecados del mundo. Aleluya. Así que dependemos de Dios, ya en el maná, y guardamos los mandamientos de Dios. Todo esto viene del trono. Eso representa las cosas que están en el arca. El arca representa una gloria caída. Por eso después, cuando Dios restituyó, el arca ya no sirve. Porque la gloria de Dios fue vuelta a restituir y ahora hay 4 querubines, nuevamente 4 razas de querubines, en el cielo. Eso aparece en Apocalipsis. Si usted lee Ezequiel capítulo 1, el versículo 10, va a notar en ese capítulo 1 ya que los querubines están bajo la expansión. ¿Por qué? Porque es una gloria caída. Pero en Apocalipsis están sobre la expansión, porque es una gloria restaurada. Es por eso que también, si usted nota, ya Aarón, que representa a Cristo, tiene 4 hijos. 2 de ellos murieron. Interesante, ¿no? Que representan los 2 querubines que cayeron. Nadab y Abiú no están en el tabernáculo, no sirven, han muerto, no hubieron descendencia. Solo Itamar e Isaacar. No, Eliezer, perdón. Eliezer e Itamar son los únicos, digamos, hijos de Aarón que quedaron para ministrar en el tabernáculo. Ahora es bien importante entender esto. El arca ya representa el trono de Dios. Por eso David lo quiso traer. Primero, ¿por qué? Porque cuando él oía de Saúl, se dio cuenta que el templo estaba abandonado, que no había servicio a Dios, que no había adoración. Algunos dicen, ¿cómo puede ser David un hombre conforme al corazón de Dios si falló? Se lo voy a explicar. David hizo algo terrible. Miró a una mujer, la tomó, tuvo relaciones con ella y para tapar el pecado mató a Urías. Era un asesino y un adúltero. Porque Dios no lo mató. ¿Por qué desechó a Saúl si hizo mucho menos? Saúl lo único que hizo es desobedecer la voluntad de Dios. Dios lo mandó a matar a Amalek y él no lo mató. Y cuando Samuel le dice que ha sido desechado y que tomó su vestidura y se rajó, y dice, así ha rajado Dios tu reino de ti. Pero Saúl le dice, pero hónrame delante de los ancianos. ¿Notó? Saúl estaba más preocupado de lo que la gente decía que lo que Dios decía. En cambio, cuando Natán va y le pone juicio a David, David se humilla y escribe el Salmo 51.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, ¿ya? Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. No le eches la culpa a Betsabé. No está buscando la honra de los hombres. Tanto así que cuando huye de Absalón, porque Absalón toma el trono, y quieren traer el arca, dice, no, déjenla, si Dios se agrada de mí, la volveré a ver. ¿Nota? Él estaba interesado en lo que Dios pensaba, no en lo que el resto pensaba. Cuando Dios dice que su hijo va a morir, él se bota 7 días al suelo. La gente tenía miedo de decirle que el hijo había muerto. Cuando él se da cuenta que el hijo murió, dice que se paró, se lavó, fue al altar, ¿ya? Y adoró. Los otros quedaron perplejos. ¿Cómo es posible? Mientras su hijo vivía, él estaba de rodillas, claro, él clamaba a Dios, pero cuando Dios hizo su voluntad, él no renegó, no alegó, como muchos. Muchos se quejan. No estoy de acuerdo con la voluntad de Dios. No me parece. Dios no puede ser así. El hágase su voluntad no está en el corazón de muchos. Estaba en el corazón de David. Por eso David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David quería hacer la voluntad de Dios. Como hombre falló. Totalmente de acuerdo. Pero él quería hacer la voluntad de Dios. No otra cosa. El templo nos está enseñando un montón de reglas. La primera cosa es que usted quiere entrar a la presencia de Dios, pero usted no hace ciertas cosas. Usted no puede entrar al lugar santo mientras esté en pecado. Tiene que lavarse y tiene que limpiarse la sangre de cordero. No entra cualquiera. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién esté en el lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Notó la frase? No cualquiera subirá. Porque recuerde que Jerusalén estaba en el monte de Sion, estaba a 1500 metros de altura. De a eso se refiere, a 1500 metros de altura. Cuando alguien decía vamos a Jerusalén, no decía vamos a Jerusalén, subamos a Jerusalén. Porque estaba en una montaña, igual que Moriah. Eran 2 cerros. En Moriah estaba el templo de Salomón y en Sion estaba la ciudad de Jerusalén. Eso es geográficamente claro en la Escritura. Cuando usted ve el tabernáculo de David, ve un tabernáculo en que solo había adoración. Amós 9:11 dice claramente que será restaurado el tabernáculo de David. ¿Dónde? Entre los gentiles. Capítulo 15 del libro de Hechos, Santiago habla de esto. Dice, Moisés ya tiene su tabernáculo y que él lo predique todos los sábados. Y habla del tabernáculo de David, que es el tabernáculo para los gentiles. Porque si usted nota en Isaías 55, dice que Dios puso a David como jefe, maestro y testigo a las naciones. Es el nuestro profeta. No es el profeta para los judíos, profeta para los gentiles. Él es nuestro jefe, maestro y testigo a las naciones. Por tanto, el tabernáculo de David es nuestro tabernáculo, como el de Moisés es de los judíos. Todo ceremonia, el nuestro es todo presencia. Gloria a Dios por eso. ¿Ya? Hay mucho que decir, pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que, ejemplo, las 3 puertas, tanto el atrio, el santo y el santísimo, tienen 4 colores. ¿Ya? Estos 4 colores representan los 4 aspectos del Cristo. Los 4 evangelios. Se los voy a mostrar. Está el rojo, el blanco, el azul y el púrpura. ¿Sí? Estos 4 colores representan también a 4 animales. Voy a mostrarlo. El león de la tribu Judá está hablando de Mateo. ¿Ya? Y es el color púrpura porque tiene que ver con el rey de reyes. Lo que hace Mateo es presentar a Jesucristo como el Mesías, como el ungido. El ungido de entre ungidos. ¿Por qué? Porque todos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran Mesías. Es la palabra hebrea para ungido. Y todos los reyes del Antiguo Testamento eran Cristo, eran ungidos. La palabra Cristo es la palabra griega, la palabra Mesías es la palabra hebrea y la palabra ungido es la palabra castellana. Pero Jesús es el ungido por excelencia, de donde provienen todas las demás unciones. Ahora es importante notar, Mateo está presentando a Jesucristo como el Rey de Reyes, como el Mesías. Es por eso que Mateo, ¿qué hace? Presenta todas las profecías del Antiguo Testamento referentes al Mesías. Luego está Marcos. Marcos es el rojo carmesí y representa al buey y al siervo perfecto. Marcos es un libro muy rápido. Es el más corto de todos los libros, de los 4 evangelios, pero es el más activo. Tiene 1303 Y, que significa que el siervo de Dios no paró.
trabajó en 3 años más que todos nosotros. Fue un siervo que sirvió a Dios de tal manera que no hay ninguno otro que se parezca al servicio que el Señor hizo. Él se humilló. Él era rey de reyes. Se hizo hombre. Y siendo hombre se hizo siervo. Y siervo hasta la muerte. Y muerte de cruz. Él es el cordero inmolado. El sacrificio perfecto. Eso habla Marcos. Lucas es el color blanco. ¿Ya? Y tiene que ver justamente con cara de hombre. Porque Lucas representa a Jesucristo como el hombre perfecto. El hombre que no falla. El hombre que no hierra. El hombre que no echa pie atrás. El perfecto hombre. Y Juan es el color azul y representa el rostro de águila. Porque habla de Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Ya? Veámoslo de esta manera. ¿A quién le habla Mateo? Mateo le habla a los judíos, a Israel. ¿Ya? Marco le habla a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a la iglesia. Ahí tenemos los 4 colores que aparecen en el atrio, en el santo y en el santísimo. Estos 4 colores representan a Cristo en sus 4 facetas. Como el Rey de Reyes, como el Cordero de Dios, como el hombre perfecto y como el Hijo de Dios. Él es todas esas cosas y mucho más. Si yo tuviera que hablar de quién es Cristo en toda la Escritura, hay más o menos 777 cosas que representan a Jesús. ¡Wow! Porque todo lo que el Antiguo Testamento es Cristo. Cristo es el centro del Antiguo Testamento y Cristo es el centro del Nuevo Testamento. La Biblia es cristocéntrica. Por eso la Escritura señala claramente que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nosotros no oramos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque entonces no reconoceríamos a Jesucristo. Y el Padre, este Dios maravilloso, quiere que su Hijo sea reconocido. Por eso es el ejemplo. ¿Por qué? Porque obedeció al Padre hasta la muerte. En el Getsemaní que le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él es el siervo perfecto, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso la Escritura señala que por eso Dios le puso un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Los cultos se hacen en el nombre de Jesús. Echamos fuera en el nombre de Jesús. El Padre le dio esa autoridad al Hijo. No hay 3 manifestaciones de Dios, son 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes, pero estas 3 componen un solo Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es uniplural, es Elohim, dioses. Pero uniplural, o sea, es un Dios en 3 personas. ¿Ya? Y estas 3 personas juntas hacen un solo Dios. Como dice Zacarías: en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Zacarías 4:9. ¿Por qué? Porque está hablando de que Jesucristo tomó ese nombre y se termina en la eternidad. Él cambia de nombre y vuelve a poner su nombre que tenía antes. ¿Cuál era el nombre de Jesucristo antes? Yahweh. Igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Ellos 3 se llaman Yahweh, que es el nombre que nosotros creemos como Jehová. En primer lugar, el hebreo no tiene J. Por tanto, si pudiéramos Jehová, tendríamos que ser Jehová, con Y, no con J. Sigamos nosotros estudiando la Escritura. Es interesante, hermanos, cómo el sacrificio y la sangre de los corderos estaba allí y se ofrecía cada día a la gente venir y traía sus sacrificios. La sangre de Cristo es un cordero inmolado que tiene y habla mejor que todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Porque los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían el pecado, no lo borraban. La sangre de Cristo limpia de todo pecado, borra toda maldad, saca toda impureza. Es el mejor detergente espiritual que existe. No hay otro mejor. Nuestra alma es limpia por su sangre. Nuestro espíritu es limpio por esa sangre. Nuestro cuerpo es limpio por esa sangre. Por eso dice la Escritura: el mismo Dios os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para venir al Señor. ¿Notó la frase? Irreprensible. ¿Cómo puedo yo guardarme irreprensible con todas las macanas que me mando? Porque tengo una sangre que me limpia, me lava de todo pecado. Y cuando el Padre me ve, no me ve a mí, ve a Jesús. Lo pasó a Isaac.
¿Ya? Cuando Esaú salió al campo a buscar la madre de Jacob, Rebeca le dijo a su hijo, anda, hazme caso. Y ella le puso piel de cordero porque Jacob era lampiño, no tenía pelo por ningún lado, igual que yo. ¿Ya? Ahora este tipo era lampiño y va y Rebeca le pone por todos lados pelos donde no había. Le pone la ropa de Esaú y le hace la comida que al padre le gusta, a Isaac. Cuando Isaac ve, porque no veía, huele a su hijo. Toca a su hijo. Y come lo que su hijo había hecho. Pero no era su hijo. Era Jacob. No era el mayor. Era el menor. Y le da la primogenitura. Y el texto dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso ocurrió en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios vio el pecado en Cristo y lo aborreció, para que yo pudiera ser aceptado. Él me huele y huele a Cristo. Él me toca y toca a Cristo. Yo lo alabo y es la alabanza de Cristo. Es la representación perfecta de este hecho. Yo pertenezco a aquellos que fueron aceptados por el maravilloso Hijo de Dios. Bien, vamos a terminar por ahora y vamos a tratar de hacer un segundo programa. Dios le bendiga ricamente.